la idea de esto justamente es el tema de la actualización del plan de estudios, que es algo que nosotros venimos exigiendo ya hace bastante tiempo en el Consejo Directivo. Ya hemos presentado varios proyectos al respecto. Eh, Lamentablemente, tanto la conducción del CEP, que es el EDI, y el decano Miglieri, nos han venido dando la espalda en este reclamo y en muchos otros, como hemos venido viendo con el tema de la virtualidad. Nos quedamos sin cupos y no tuvimos ningún tipo de solución. También el tema de los finales, las entregas de los títulos, las defensas de tesis y demás. Bueno, pero por eso nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir presentando proyectos en el Consejo Directivo, tanto así como para mejorar nuestra formación académica, para actualizar nuestro plan de estudios, como ya dije antes, también esto con el fin de poder adquirir todas las herramientas que nosotros necesitamos el día de mañana para poder ejercer. Y bueno, nada, también el hecho de poder seguir construyendo estos espacios de debate y de discusión, tanto con alumnos, con docentes y con profesionales. Pero bueno, ahora les dejo con mi compañera Paloma, que ella les va a explicar un poco mejor de qué se va a tratar el encuentro de hoy. Bueno, hola a todos, muchas gracias también por conectarse a esta primera charla del ciclo. Nos parece muy importante como tener estas charlas para poder seguir deconstruyendo nuestra formación en la Facultad de Psicología. Muchas gracias a la gente también que no pertenece a la facultad y que no pertenece a la universidad por conectarse. También queremos darle gracias a María Fernanda, que es la presidenta del Centro de Atención al Suicida, y al centro también por ayudarnos a aprender más sobre este tema, sobre todo por el hecho de que no conocemos sobre esto en la facultad, no está integrado en el plan de estudios, entonces nos parece sumamente importante este tipo de charlas. Y bueno, hoy vamos a estar viendo un poco sobre lo que es la importancia de la prevención, la importancia de los centros de prevención y asistencia al suicida y algunos mitos sobre este tema. Les pedimos, bueno, que se silencien cuando vayan entrando, que si tienen preguntas y las quieren poner por el chat, nos parece perfecto, lo vamos a hacer por etapas. María Fernanda va a estar presentando algunos PowerPoints y después de eso vamos a ir a preguntas. Y si también se animan a prender el micrófono y decirles a ustedes, también vamos a estar diciendo cuál es el momento para eso. Bueno, muchas gracias, esperemos que la disfruten y le doy la palabra a María Fernanda. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y especialmente porque, bueno, me parece muy importante que, que incluyan esta temática porque es una gran deuda y un déficit que tiene la formación en la problemática del suicidio. Como presentación del tema, contarles que para que se den una idea de lo que significa el suicidio en general, no solamente en la Argentina, como ustedes sabrán, las organizaciones internacionales como la OMS, en el caso nuestro la IASP, que es la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio, han logrado que se pusiera como Día Mundial de la Prevención de Suicidios, casualmente fue ayer, el 10 de septiembre. Pero ¿saben en qué año? En el año 2003. Esto es, ustedes son todos muy jóvenes, pero esto es muy reciente en el tiempo, el 2003, ¿sí? Esto da prueba de lo tabú y estigmático que es el suicidio, ¿sí? Incluso esto de que sea tan tabú y tan estigmatizante hace que tampoco las estadísticas puedan ser totalmente fidedignas. Por un lado, porque bueno, no hay buenos registros en general, a los países en general les faltan leyes de prevención de suicidio que ayuden a registrar adecuadamente a lo largo y a lo ancho del país todos los casos, pero además, aun cuando los registros fueran buenos,
pensemos la cantidad de suicidios que existen, pero que por razones de, justamente como decía antes, de estigma o de tabú, muchas veces la misma familia o los grupos a los que pertenece la persona prefieren poner algún otro motivo en el certificado de defunción. Esto que parece muy antiguo, porque yo estoy con esta temática desde hace más de 40 años, estoy en el Centro de Asistencia al Suicida, o sea que imagínense, o cuando se formó el Centro de Asistencia, que es el CAS, es un voluntariado, se fundó en el año 67, es decir, hace 53 años. Fue pionero en la Argentina en esta temática del suicidio. Pero imaginen si ahora sigue siendo tabú lo que era en aquel momento cuando el centro se creó, ¿no? O sea que los dos psiquiatras que lo fundaron fueron pioneros, fueron de vanguardia, fueron innovadores, trajeron el modelo de atención de países como de Europa y de Estados Unidos, especialmente Inglaterra, donde ya existía la posibilidad esta de la escucha como una herramienta básica y fundamental para acompañar a las personas en sus procesos de sufrimiento, ¿no? Y entonces por eso se creó este centro que tiene atención telefónica, en este momento desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, hay un número gratuito, que es el 135, y una página web, que si quieren después se las puedo anotar en el chat, pero es fácil, porque allí tienen vínculos, hay guías de orientación para docentes, para padres, para profesionales, y es www.casbuenosaires.org.ar. Bueno, además de la atención telefónica, nosotros hacemos este tipo de cosas, o sea, charlas a las instituciones u organizaciones o los grupos que nos piden, asistimos a escuelas. Lamentablemente la asistencia a escuelas en general es cuando ya, bueno, obviamente prepandemia, ¿no? Ahora no podemos hacerlo, aunque sí hemos hecho muchas intervenciones este año virtualmente, porque bueno, las situaciones siguen ocurriendo y siguen ocurriendo hechos muy tristes y difíciles, ¿no? Pero decía, asistimos a escuelas, en general nos llaman cuando los hechos ya han ocurrido, que ojalá en muchos casos nos llamaran antes para poder hacer prevención. A nosotros o a cualquiera de las muchas organizaciones que se dedican al tema, ¿sí? Bueno, hecha después ustedes me van haciendo preguntas de lo que quieran, porque yo preparé 3 o 4 PowerPoints, voy a ver si uso todos, no creo, no sé cuántas personas hay, a ver, 107, imagínense, se van a aburrir si hablo solamente yo, así que lo que pienso es ir pasando algún PowerPoint y que ustedes me hagan preguntas al respecto. Si viene en el tema siguiente, yo les diré que ya lo vamos a hablar en el siguiente. La pretensión de esto no es una clase magistral, sino la posibilidad de tirarles mayor cantidad de ideas o información como para que ustedes conozcan del tema, tomen estas charlas en general para nosotros las llamamos de concientización. Y nos importa clarificar algunos conceptos para que después se puedan seguir formando, pero además tomar conciencia, como decía Mayra, que todas las carreras vinculadas a salud, inclusive, bueno, hace poco me contaron que es realmente tremendo, un médico clínico que frente a la pregunta de un paciente sobre su hermana que amenazaba con suicidarse, y este es uno de los mitos, el médico le contestó, no se preocupe,
porque si lo dice, no lo va a hacer. Y este es uno de los grandes mitos, porque no tenemos que subestimar nunca señales ni verbalizaciones. Además, si la persona utiliza esta amenaza de suicidio como para llamar la atención, etcétera, algo no está bien con esa persona, ya de movida, ¿no? Bueno, de hecho, esta persona, a los 2 días de esta conversación, la hermana de este hombre se suicidó, y del modo más trágico, tremendo, vivía sola, lo tuvieron que llamar a él, y él, que había escuchado esta frase de parte de su médico clínico, les estoy hablando esto hace 5 años, no hace 40 años, hace 5 años nada más, él, que tuvo que ir a abrir el departamento, etcétera, se encontró con toda esta situación después de haber escuchado esta frase del médico clínico. No juzgo al médico clínico, pero sí estas cosas ayudan a tomar conciencia de que es perentorio que el tema se mencione y se hable en las universidades vinculadas y en todas las profesiones vinculadas a todo lo que es, digamos, todo lo que tiene que ver con el trato y la ayuda a las personas, ¿no? Bueno, psicología, psiquiatría, ni hablar. En general, conocemos de este tema posteriormente, o porque si de casualidad nos enteramos, o en mi caso, que cuando me recibí me ofrecieron ir a colaborar en este voluntariado, y ahí llegué, sin tener ni la menor idea, creo que simplemente haber escuchado alguna que otra vez la palabra, ¿no? Así que bueno, está muy buena la iniciativa de que quieran incluirlo como mirada importante, porque lo primero que quiero decir es que todos somos preventores, todas las personas, mucho más quienes estamos vinculados a la salud, mucho más quienes estamos vinculados a la salud mental. ¿Esto significa que todos tenemos que ser especialistas en suicidio? No. Todos tenemos que ser especialistas en escuchar el sufrimiento humano y por dónde viene, y tomar en cuenta cuáles son esas señales para eventualmente hacer las derivaciones correspondientes a quien a lo mejor sí sea especialista. Pero ya les voy a contar un poquito más adelante que el mejor tratamiento es con aquella persona, con aquel profesional que el paciente tiene vínculo, ¿sí? Entonces, si ustedes el día de mañana tienen un paciente y detectan ideación suicida, con quien mejor va a estar tratado es con ustedes, con el apoyo que ustedes pueden tener desde el punto de vista psiquiátrico, etcétera, pero el vínculo es muy importante. Hablar de este tema que para todas las personas es muy difícil, y que cuesta hablar y mencionar, ¿sí? Bueno, digo voy a intentar porque les contaba a las chicas antes, no soy experta en tecnología. Les voy a compartir primero algo sobre generalidades, ¿sí? ¿Ahí lo ven? ¿Mayra o Paloma? Sí, sí. Bueno, bueno. Me avisan cualquier cosa ustedes dos, ¿saben? Porque como yo no tengo la visión de ustedes, como no las veo, mejor me avisan, ¿sí? Bueno, este es el logo de nuestra institución, ahí tienen los números. A ver, ¿por qué hablamos de negación social del suicidio? El suicidio es un fenómeno multicausal. Multicausal significa que inciden causas biológicas, psicológicas
sociales, ambientales, relacionales, culturales, que tiene que ver con que muchas veces ustedes en los titulares o en las noticias pueden llegar a escuchar que se dice, por ejemplo, se titula "Adolescente de 15 años se mata porque su papá no la dejó ir a tal recital", o "Adolescente de secundaria se suicida porque la profesora de matemáticas no aprobó su materia". ¿Sí? Bueno, estas son simplificaciones y esto no es, hay que ver la historia y además hay que ver también cuál es el proceso, que si tenemos tiempo yo hoy les voy a contar un poquitito de que hay un proceso suicida. Nadie se despierta un día y dice, me voy a suicidar. El tiempo de ese proceso puede ser... Perdón que te moleste, pero me dicen por mensajito que se ve medio borroso. Si pones pantalla completa, creo que ahí lo van a ver un poquito mejor, A porque ver, no alcanzan a leer, creo. Ahí está. ahí. Pareciera que sí. Ahí está mejor. Sí, ahí está perfecto. Bueno, Y ahora se puede ver mejor. bueno, listo. Igual yo lo voy leyendo, pero bueno, entiendo que quieran ir mirando. Eso dura más o menos tiempo, pero siempre hay un proceso, no es algo de un momento para otro, salvo en algunas patologías, pero nosotros queremos enfocarnos en todo aquel suicidio que es prevenible, ¿sí? Más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Este dato es muy duro y es un dato con relativa antigüedad. Cuando veamos los nuevos, porque se espera y estamos transitando una época donde depresión y suicidio van a ser epidemia en el mundo, ¿no? Es la principal causa de muerte en la franja etaria de 15 a 20 casos, como estar atentos a los procesos individuales, no mirar para otro, negarla, restringir el acceso a los medios que lo facilitan y la formación del personal vinculado a la salud y a la población en general. Bueno, esto que mencionábamos antes. Scheidman es considerado el padre de la suicidología moderna por ser pionero en el campo de la prevención. Voy a ir un poquitito rápido con esto porque lo pueden leer en muchos lados. Scheidman fue uno de los pioneros en la suicidología. Es contemporáneo, falló suicidología, autopsia psicológica, posvención, muerte subintencionada, dolor psicológico. Y gracias a 2003, el suicidio se declaró como un problema de salud pública y por eso se declaró el 10 de septiembre como el Día Mundial. Las 10 características comunes a todo suicidio que enumeró Scheidman. El propósito común del suicidio, después vamos a charlar más de esto, es una solución al problema que aqueja a la persona. El objetivo común es el cese de la conciencia. El estímulo común es el dolor psicológico insoportable. Esto él hace mucho hincapié. El estresor insatisfechas. La emoción común es la desesperanza y la desesperación. El estado cognitivo común es la ambivalencia, esto de
no me quiero morir, pero no quiero estar más, porque no quiero enfrentar esta situación de dolor psicológico insoportable. El estado perceptual común es la constricción, es esto de la visión de túnel que muchos deben haber escuchado, lo veamos proceso suicidio. La acción común es escapar. Perdona, ¿te puedo El acto interrumpir? interpersonal común es la... Sí, ¿Sí? perdón, te interrumpo un segundo. Se escucha muy cortado y no estaríamos viendo, o sea, se ve muy borrosa la pantalla. Queremos saber si apagando tu cámara quizás puede ser que el sonido Sí, esté cómo un poco no. mejor. Pero a ver, espérate porque tengo que... Yo lo que les iba a pedir es si podemos quitar el ruidito de cada persona que accede a la sala de espera. ¿Es posible eso? Sí, cada uno que va Sí, entrando. no, le hace ruido porque es host, pero ahí me fijo si lo puedo silenciar. A ver, esperen a ver si... Lo voy a tener que salir de la pantalla para... Ah, no, acá está. A ver si ahí ven mejor. Yo todavía lo veo cortado, no sé, perdón, borroso, no sé los demás. Yo lo veo borroso. Sí, igual capaz que se escucha mejor, porque igual lo está leyendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, lo que pasa que no tengo otro con no tengo otro PowerPoint acá a mano con el mismo contenido. Sí, ahí se Tal vez escucha, ahí es se el escucha color. bien. Mientras se escuche, estamos bien. Bueno, ¿quieren que vuelva a repetir todo esto? Si es posible, estaría bueno. Bueno, entonces, las 10 características comunes a todos suicidios según Neidman es que el propósito común del suicidio es buscar es morirse, sino solucionar un problema. El objetivo común es el cese de la conciencia. El estímulo es el dolor psicológico insoportable, que este término, justamente este psiquiatra lo utilizó mucho para describir a la persona en un síndrome pre-suicidio, ¿no? El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas, la emoción común es la desesperanza, la desesperación, el estado cognitivo común es la ambivalencia, les decía antes esto de que la persona dice no me quiero morir, pero quiero que todo esto termine porque no lo tolero más. El estado perceptual común es la constricción, la visión de túnel, que ya lo vamos a ver cuando veamos proceso suicida. La acción común es escapar, es la huida, ¿sí? Tiene muchísimo de huida el suicidio. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida. Siempre hay señales que muchas veces no decodificamos a tiempo, pero siempre hay señales. Cuando se hace la llamada autopsia psicológica, todos familiares, amigos, conocidos van aportando esto de que la persona fue comunicando de algún modo o encriptadamente su existencia con de enfrentando a la vida. ¿En qué sentido? No es que, digamos, que hay mucho de la ideación suicida, no. Bueno, a ver, para darles un poquito de información, el crecimiento de las tasas de suicidio adolescente en la Argentina es un hecho, lo corrobora el informe de UNICEF del año pasado, que seguramente ustedes habrán leído en los medios o alguien lo habrá comentado en alguna publicación. Hay coincidencia en la necesidad de implementar políticas
públicas que atiendan las necesidades no solo de los grandes centros urbanos, sino también de las localidades más chicas, porque el suicidio es muy importante en localidades del interior del país. Los datos disponibles hablan de menores niveles de educación y llaman a incrementar la retención escolar, especialmente en el nivel secundario. No sé por qué se traba. Sabemos que siempre en las estadísticas aparece mayor número de varones con suicidios concretados y se mantiene la tendencia mayor cantidad de mujeres. Demandan capacitación continua, etcétera. Bueno, todo esto ya lo hemos mencionado muchas veces. Algunos factores preponderantes, o instituciones que cumplen el rol de apoyos afectivos en las dificultades al atravesar situaciones de la transición de la adolescencia a la juventud y de la juventud a la adultez. La rigidez normativa y la dificultad de cambio. El padecimiento mental no atendido. Esta es una gran causa y nosotros la detectamos en la línea telefónica de personas que llaman en forma crónica y que tienen un padecimiento mental. Factores de riesgo, la autoexigencia, la exigencia parental y o fracasos en los logros esperados, factores intrapsíquicos y de personalidad, especialmente los vinculados a estados depresivos. Los factores socioeconómicos y culturales como la falta de expectativas laborales y de estudio. Otros, perturbaciones en la vida familiar, abuso sexual, acá está repetido, orientación sexual, dificultad en relación a la orientación sexual, el suicidio imitativo, consumo de alcohol y otras sustancias, hostigamiento o acoso escolar. Está comprobado que hay 4 edades: abuso sexual, bullying, ¿sí? Y todo lo que es, digamos, sufrimiento intrapsíquico por falta de aceptación, son 4 factores muy importantes en los adolescentes a la hora de ideación suicida. ¿Y por qué ponemos factores protectores? Porque en general tenemos más claros los factores de riesgo y es una tendencia en congresos, en los encuentros que se están haciendo en los últimos años, cada vez más preponderancia a pensar en la necesidad de incrementar los factores protectores. Patrones familiares de buena relación y apoyo familiar, la aceptación de la persona tal cual es, ¿sí? Patrones de estilo cognitivo y de personalidad, buenas habilidades sociales, confianza en sí mismo, búsqueda de ayuda o consejo, ciertos factores culturales, participación deportiva, religiosa y otras actividades. Bueno, políticas públicas nacionales, hay una ley de salud mental, como ustedes saben, sancionada en 2010 y reglamentada en el 2013. Hay una ley nacional de prevención de suicidio que está sancionada en el 2015, pero aún no se reglamenta, y si no se reglamenta es muy difícil la puesta en práctica, es imposible. Y hay algunos, porque algunas provincias tienen leyes de prevención de suicidio, que esto facilita organizaciones de intermedio, que es como la nuestra, por ejemplo, el Centro de Asistencia al Suicida, que se dedican
a la prevención. Ayer, que fue el Día Mundial de la Prevención, hicimos un encuentro virtual, un montón de asociaciones de distintas provincias, tanto de atención telefónica como atención presencial o prevención, y todas ellas eran ONGs. Desde las más sencillas hasta las más complejas, todas ONGs que trabajan de manera voluntaria. Bueno, esto voy a pasar rápido, ya les dije que el Centro de Asistencia al Suicida hace 52 años, hacemos atención telefónica, hacemos capacitación y hacemos prevención en instituciones según las demandas y según la necesidad. Esto también lo voy a pasar. Esto, si ustedes alcanzan a ver, Paloma, ¿o no? Lo estamos viendo un poco borroso, pero se alcanza a leer, según Hola. lo que yo estoy viendo. Hola, ¿se me escucha? Simplemente les voy a pasar estas dos diapositivas porque es de una experiencia que hicimos el año pasado en la ciudad de Campana, donde nos invitaron a un lugar, a una sociedad de fomento, donde hubo desde bomberos, alumnos, amas de casa, docentes, preocupados por esta realidad. Hicimos una actividad donde por grupos podían escribir, conversar cuáles consideraban en la población factores de riesgo y cuáles factores protectores. Y aquí tienen, ¿no? Lo pueden ir leyendo, es como, casi como si hubieran leído un libro donde se detallan todos los factores de riesgo, ¿no? Y estos son los que aparecen como factores de riesgo de suicidio reales, ¿no? Discriminación, enfermedad psicológica, bullying, maltrato, muerte de familiar, factores económicos, falta de proyectos, violencia de género, fracaso, soledad. Bueno, me imagino que ya habrán ido leyendo. Y los factores protectores también, que puedan estar ocupados en algo, escucha individual y entre todos, padres disponibles, elevar autoestima, que puedan hacer actividades sociales, inclusión sexual, hacer tiempo para escucharlos, retomar los gabinetes en las escuelas, reconocer los sentimientos y respetarlos, ponerse en el lugar del otro, poner límites con amor, proveer espacios lúdicos, bueno, heterogéneo que se juntó. Les mencioné que los procedimientos requieren mayor articulación y acuerdo de criterios, porque si no es muy difícil, y el análisis de causa raíz que puedan registrarse vinculados con los casos de suicidio y tentativas son la herramienta fundamental para la prevención de la repetición de los mismos. Bueno, ¿por qué hablamos de calidad personal? Esto lo pongo siempre porque hay que tener conocimientos, el saber, hay que saber hacer, por eso hay que formarse en habilidades de escucha, de contención, de empatía, de qué modo podemos realmente hacer un abordaje serio, pero la otra pata es esta actitud de querer realmente hacer, ¿no? De querer interesarse, entonces es saber hacer y querer hacer. Bueno. A ver, acá terminé con esto, Paloma. No sé si quieren hacer un corte a mitos o a proceso suicida. Sí, primero podemos habilitar a un par de preguntas, ¿te parece, Mike? Sí. Yo sé que, estoy mirando el chat, que a algunos se les escuchaba entrecortado, les pedimos disculpas, pero bueno, saben que la virtualidad
a veces nos boicotea un poco, me imagino que a muchos les habrá pasado también teniendo clases, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, una intervención, algo que quiera contarle a la licenciada, a nosotros, lo puede estar haciendo por el chat o pueden pedir la palabra, les damos unos minutitos. Me preguntan por el chat, María Fernanda, si los PowerPoint se pueden pasar o son propiedad dedicadas, ¿cómo funciona eso? No, yo se los puedo pasar, los que tengo son JPG, pero sí, lo que pasa es que te los paso después a vos. De todos Sí. modos, también mucho de esto, y veo que están poniendo en el chat también, yo los animo a entrar en la página del CAS. Es una página que hace un voluntario, la sostenemos los voluntarios, o sea que no tiene a lo mejor todo el vuelo estético que a lo mejor tienen. Y además hay un lugarcito abajo, bueno, yo digo abajo y no sé si ahora lo cambiaron, pero búsquenlo, que dice charlas de prevención. Y en esas charlas de prevención van a encontrar, nosotros estamos haciendo un ciclo que es todos los de cada mes por Zoom a las 19 horas, y van a encontrar esas charlas subidas a la página también, ¿sí? Pero sí, yo puedo acercarles, después vemos cómo, porque algunos son pesados, pero se los puedo acercar, no hay problema. Genial. Bueno, ahí en el chat se empezaron a hacer algunas preguntas. Te leo una que dice que, ¿qué consejos para la prevención para familiares o personas que puedan ser allegadas a una persona que esté en esta situación? ¿Qué consejos darías? Bien, vamos a hablar un poquitito más de esto, o lo van a ver más claramente cuando hablemos de, que me parece que lo voy a dar, yo dudaba, pero el proceso suicida, porque es justamente el modo en que va escalando la crisis, y allí es donde los familiares o los allegados, como preguntan en el chat, tienen que estar como atentos a ver qué pasa con la persona, ¿no? A ver cuáles son esas señales. Lo más es el cambio de conducta habitual, ¿no? Una persona que a lo mejor es siempre muy desinhibida y de golpe está retraída, aislada, considerablemente, un cambio de actitud bastante evidente. El registrar estos cambios es importante. Para eso hay que estar atentos. No sé si ustedes la vieron, pero hay una película muy interesante que no sé, la pasaron por Cinear, es una película argentina que escribió Sabo, que se llama Yo Adolescente. Sí, muy No buena. sé si alguno llegó a Muy verla. buena. Creo que están en tratativas de ponerla en Netflix, porque la verdad es que vale la pena verla. Nosotros estuvimos en el estreno de la película, estuvimos como participando con ellos y ellos haciendo campaña con nosotros, que fue muy bueno. Pero bueno, allí se percibe, no quiero spoilearla, como dicen ustedes los jóvenes, pero no les quiero contar detalles de la película, pero van a poder ver, ¿no? Cómo la actitud de los padres, la actitud de quienes están cerca, de cómo qué cosas mirar, ¿no? Cómo estando más cerca se puede ver. Y en esto también es muy importante, para completar la respuesta, la actitud de los pares, de los que están cerca. Cuando vamos a los colegios, insistimos mucho en que los pares son los que tienen que estar atentos a qué les pasa al resto, ¿sí? Siempre damos animamos a esto, a estar atentos a los procesos personales. Y además a los de los demás, ¿no? Cómo puede estar cambiando. Y fundamentalmente, nunca subestimar señales.
es preferible en exceso estar preocupado por alguien que dejar pasar cosas que luego nos damos cuenta que eran significativas, y lamentablemente nos damos cuenta tarde, ¿no? En la página del CAS hay toda una página que se refiere a consejos para familiares y allegados. Y luego siempre lo indicado es la consulta profesional, inclusive en algunos casos donde la persona que está dando algunas señales de ideación suicida se niega a la consulta, alguna consulta para ver cómo manejar esa situación, porque además tiene que ser como personalizado, ¿no? Si ustedes acá me comentan de un caso, podemos hacer el análisis de un caso, pero cuando uno habla de generalidades, bueno, después tenemos que ir viendo cada situación en particular, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, después Olivia pregunta qué es el grooming, que estaban los factores de riesgo. El grooming. El grooming tiene más que ver con el ámbito laboral. ¿Sí? Es como si fuera un bullying, pero referido al ámbito laboral. Acá Brenda pregunta cuáles son las mejores formas de abordaje o qué no decirle a una persona en esa situación. Bien, la mejor, ahora vamos a ir también, les sigo amenazando con que voy a dar el tema de prosuicidio, pero ahí lo van a ver con es la presencia, estar cerca. Muchas veces una mano en el otro hace la diferencia, aun cuando tu amiga o tu amigo no te cuente, ahora después vemos pacientes, no te cuenten. Siempre es presencia y hablar, empatía. Con respecto a los profesionales, hay que animarse, ¿sí? Hay que animarse a poder, vamos a ver si lo podemos pasar un poquito rapidito, porque aún con miedo de la problemática, hay que animarse a preguntar, porque justamente lo que sucede con la persona que está en riesgo o que está en proceso de ideación, ¿sí? Lo que sucede es que no se anima a verbalizarlo o a decirlo, no se anima a decirlo ni a sí mismo. Entonces, por ejemplo, una persona, estoy con pensamientos oscuros, con pensamientos negativos, pienso cosas feas, te dice un chico. Bueno, el profesional o quien está acompañando tiene que poder preguntar directamente, ¿no? ¿Y qué son esas cosas feas? ¿Qué son esas cosas negativas? Y irá respondiendo, y si no puede decirlo, en algún momento, si la conversación avanza, es el profesional el que tiene que terminar preguntando, ¿vos estás pensando en no querer vivir más? ¿O vos estás pensando en matarte? ¿O esas ideas son qué? Y les puedo asegurar que en la mayoría de los casos, ¿sí? El paciente o la persona que está transitando ese momento respira aliviado y dice, sí, pero no me animaba a decirlo. ¿Mm? Entonces, ese es el comienzo de un abordaje de posibilidad de ir al punto y poder, ¿sí? Entonces,
hay que animarse a hablar, hay que animarse a poner palabras. Y los profesionales también nos tenemos que animar a poner esas palabras que a veces el paciente no puede decir. ¿Mm? Yo les sugiero que a lo mejor veamos Proceso Suicida y dejo para el final ese power con algunos conceptitos sobre profesionales, porque a lo mejor a partir de allí me pueden hacer más preguntas, ¿les parece? Dale, sí. Ahora ¿O hay nosotros alguna muy... tenemos, ¿Cómo? tenemos más preguntas, pero si querés yo las puedo anotar y cuando vos terminás de charlar lo del Power, ahí las vamos leyendo. Dale. Buenísimo. Bueno, a ver. Esperemos que se pueda ver mejor. Sí. La verdad es que no sé por qué no se ve bien. Si es un tema... Yo la apago mi cámara igual, ¿eh? Pero no sé si es un tema de mi... No es un tema de la conexión, debe ser un tema del PowerPoint, no sé. No sé por qué está así, pero no importa. ¿Ustedes lo ven, Paloma? Se ve pero muy chico, como la vez pasada. Si se puede quizás agrandar un poco con el más que está ahí, quizás se lee mejor. A ver ahí. Ahí va mejor. Si lo pasa de mucho más, no quiero... Ahí está bien. Bueno. Bueno, esta es una flecha, un gráfico. Carlos Boronat, que ha trabajado más de 40 años en el CAS, en el Centro de Asistencia al Suicida. Él es profesor universitario y en su momento, como un modo didáctico de poder visualizar cuál es el proceso suicida, hizo este esquema, ¿no? Yo ahora voy recorriendo cada parte, pero ustedes tengan presente la flecha esta que se eleva hasta llegar, luego empieza a caer. Lo que primero aparece es el hecho cotidiano. Todas las acciones humanas requieren de una acción o deseamos. Nuestras acciones recorren diariamente ese camino, es decir, el de la elección de... Espérate, voy a cerrar dos cosas que a lo mejor... Bueno. En el hecho cotidiano estamos todos dormimos a la noche, nos levantamos al otro día, tenemos cosas que hacer, tenemos que ir a una universidad, tenemos que ir a clases o a trabajar, ¿sí? Imaginemos entonces una persona que empieza a transitar su día y empieza a tener que tomar algunas decisiones. ¿Voy a clase o no voy a clase? ¿Me duele la cabeza? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? ¿Voy a perder el presentismo? ¿Sí? Aparecen los problemas. En la medida en que aparecen las dificultades, los problemas pueden surgir con situaciones habituales de la vida, porque en realidad, ¿quién no tiene dificultades y quién no tiene problemas? ¿No? Pero empiezan a aparecer los problemas. Yo voy a imaginar que que tengo que ir a trabajar y además lo voy a situar en época no pandémica, tengo que llevar, o en la
pandemia también. Mis hijos tienen que hacer la tarea en casa, yo tengo que trabajar a través de la computadora, estoy sola, tengo que ayudarlos, pero a la vez tengo que cumplir con el trabajo. Empieza a haber problemas. Me llegaron las cosas, no me pasa dinero suficiente, en fin, imaginen cualquier situación de la vida con dificultades que empieza a problematizarse. Cuando a un problema no se le encuentra solución, crece. Y a menudo las alternativas encontradas no son las esperadas, pero ya sea, conflictos acompañan a eso. Bueno, el teléfono que ella tiene para prestarle a sus hijos para que hagan las tareas, o la computadora con que ella tiene que trabajar, la tiene que compartir con sus hijos, y el padre de los hijos no aparece ni ofrece nada. Bueno, ella acepta esta realidad porque no tiene que estos problemas acompañen a la persona. Pero esto crece, recuerden la flecha, ¿no? Los conflictos no resueltos pueden transformarse en una crisis. Y acá empezamos a complicarnos. Estamos en el tope de la flecha. Los conflictos no resueltos pueden transformarse en una crisis. La crisis es totalizadora del yo y lo detienen en su desarrollo. Hay angustia y hay deseos de terminar con ella, pero no de terminar con la vida todavía. La persona quiere terminar con la crisis, con la angustia, ¿sí? Tengan esto muy presente, persona. Y la situación comienza a ser insoportable. Recuerdan que al principio, cuando hablábamos de Schneidman, les hablé del dolor psicológico insoportable. Entonces, el motivo de la crisis se confunde con la persona. A mí me gusta siempre tomar un ejemplo que es como si imaginen, al que no le guste hacerlo con la imaginación, no lo haga, pero los que tengan ganas, sientan que perciban que hay un globo que se va inflando dentro de su cuerpo. Esos son el hecho cotidiano, los problemas que se transforman en conflicto, ocupan una pierna, ocupan otra pierna, ocupan todo el torso, ocupan los brazos, el cuello, y ya va llegando a la cabeza. Y cuando ese globo de inflado de aire ocupa todo mi interior, ya no sé dónde estoy yo y dónde está ese globo, ese aire en ese globo. Así es la crisis. Uno puede convivir con un montón de problemas, pero cuando la crisis es totalizadora, ya la angustia desborda. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso les pongo el ejemplo del globo. Termina faltando el aire, ¿no? La situación empieza a ser insoportable. Acá vamos a ver cómo en cada momento hablamos del potencial suicida, o sea, qué riesgo hay. Y acá es bajo, pero ya hay algún tipo de potencial suicida. Porque la persona está inundada por la crisis. Y además, la crisis se confunde con ella misma. Entonces lo que quiere, ya lo vamos a ver después, es terminar con esa angustia y con la crisis, no terminar con su vida. Pero sí terminar con la angustia. La persona afectada, si no resuelve su crisis, empieza a tener fantasías de huida de la situación. Recuerdan que decíamos que siempre la intención es de escape, de huida. No puede tomar distancia de su sufrimiento y piensa que es ella la que debe alejarse. La persona siente que tiene que alejarse.
y verbaliza ideas que anticipan su decisión. A ver, estas verbalizaciones pueden ser: ¿cómo me gustaría, en medio de la crisis estoy hablando, no en un día común donde a lo mejor tenemos muchas ganas de dormir, sino la persona inundada por la crisis empieza a decir, ojalá durmiera muchos días y cuando me despierte este problema estuviera solucionado. ¿Cómo me gustaría irme lejos, ¿sí?, mucho tiempo y volver y que este problema ya no existiera? ¿Cómo me gustaría que viniera un hada de los cuentos de niños y con un toque mágico solucionara esta dificultad? No puedo más, no aguanto más, no doy más. Y acá en las fantasías negativas, el potencial suicida crece a mediano. Luego ya sí aparecen las ideas de muerte, la fantasía permanente de huida y el sentimiento de soledad, porque en general esto se transita en soledad, y la sensación de que no existe solución ni comprensión, transforman las fantasías de alejamiento en... La reiteración de estos pensamientos amigan a la persona con la idea y empieza a verse como una posible solución. Entonces, sucede que la persona a lo mejor va manejando en el auto, en la autopista, y dice, ¿y si suelto el volante y todo se termina? ¿Y si me mato? Pero enseguida aparece una voz que dice, no, no, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? Y desaparece. Pero la realidad es que cuando esto lo piensa una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, es lo que aquí dice. Se va amigando con la idea y se transforma en una solución. Y acá empieza, frente a esto, lo más complejo, que es cuando la persona ya piensa en un plan suicida. Entonces piensa, ¿cómo lo haría? ¿Cuándo lo haría? ¿Y dónde lo haría? Esto será según la personalidad previa y su situación personal y de entorno. A que cuando se investiga este plan, hay que ver cuán realista es, porque eso nos da la pauta de cuán avanzado está el plan. Si ya está pensado en el cómo, pero por ejemplo la persona dice, me voy a tirar de la montaña más alta, y vive acá en Buenos Aires, sabemos que no hay una montaña más alta, ¿sí? Entonces puede ser que esté solamente empezando a fantasear. Ahora si dice, me voy a tirar de un piso 14, entonces esto es real, esto es más real, ¿no? El potencial suicida aquí el potencial suicida es elevado. Lo puede repetir 1 y 1000 veces, y puede pasar el tiempo y no concretarlo, pero si lo sigue diciendo, es riesgoso y el potencial es elevado. Luego, varios, a veces casi como ensayo o búsqueda de cambios en su vida en profundidad, lo repetirá en los siguientes 3 o 6 meses. Es imprescindible la asistencia, el cuidado y el acompañamiento en este tiempo. ¿Por qué decimos si la persona no es asistida en profundidad, lo repetirá en los siguientes 3 o 6 meses? Esto está comprobado que es así, y además porque no me voy a meter en temas muy médicos y psiquiátricos, pero si la persona entra en un tratamiento con apoyo farmacológico, esto va produciendo cambios siempre desde el sistema motor, y lo último que se cambia o se modifica son los pensamientos. Entonces la motivaciones, si tirada en una, empieza con la medicación, empieza a sentirse mejor,
se levanta, se baña, se cambia, sale, pero probablemente todavía no haya cambiado o no haya modificado su pensamiento, y a nivel del pensamiento la idea subsiste. Por eso el tratamiento tiene que ser muy cuidado y muy seguido de parte del profesional y de la familia. Por eso es imprescindible el acompañamiento en este tiempo. Y luego, bueno, cuando el intento se termina con un suicidio, ya allí ya no se puede hacer prevención. Hasta el momento del intento se puede hacer prevención, y para quien preguntaba qué puede hacer la familia y el entorno, puede estar acompañando y estar atentos en cada momento de estos procesos y ver cómo la persona va increyendo en su angustia, en su dificultad, en el no resolver los problemas. Si hay un suicidio, luego se van a decodificar los mensajes. La familia se reordenará en una nueva familia, comunidad también, porque, digamos, se llama afectados por suicidio a toda la comunidad, la familia, amigos y la comunidad. La muerte por suicidio es una muerte que deja más preguntas que respuestas, siempre. Y no deja de ser un misterio que en algún sentido también hay que respetar y hay que apoyar a quienes quedan en esta comunidad que rodea al suicida, ¿no? Bueno, acá volví a la flecha para que después de haber escuchado esto lo tengan, digamos, la prevención se puede hacer en todos estos momentos, hasta incluso después del intento. Es cuando se concretó el suicidio que ya no se puede, pero fíjense cuántos momentos para hacer prevención tenemos, desde tantísimos ámbitos. Por eso decimos que nuestra línea telefónica es de prevención, porque las personas no llaman solamente cuando han concretado un intento, llaman en algún momento de su crisis. Y entonces la posibilidad de hablar, la posibilidad de ser escuchados, la posibilidad de una contención, de poder decirle, bueno, por pensar juntos alternativas, es muy importante. Porque, y acá me había olvidado decirles algo importante, cuando hablamos de Sneijman y lo de la constricción y la visión de, pasando a las fantasías negativas y de muerte, la persona tiene esa visión de túnel. La visión de túnel es esa visión estrecha que no permite ver otra cosa que el dolor insoportable más, ¿no? Entonces, si en algún momento de estos tiene alguien con quien hablar, con quien buscar alternativas, que le amplíe esa visión de túnel a otras perspectivas. Y les puedo asegurar que esto es posible, en la línea telefónica es posible, el hecho de que sea anónimo ayuda, porque la persona se abre con total franqueza, pero en los consultorios psicológicos y los terapeutas también han creado un vínculo suficiente como para poder hablar de todo esto y que no se quede encerrada en esta etapa la persona. Porque si se queda encerrada tiene más riesgo de concretar el intento y el suicidio. Bueno, el suicidio es siempre un misterio, insondable, personal y por ende respetable. Esto era lo que decíamos, es una muerte que deja más preguntas que respuestas, y aquí se abre un nuevo capítulo que es el tratamiento y el acompañamiento a los familiares y a la comunidad que queda destrozada por el suicidio de
de la persona, y por otra parte, también hay muchos de ellos que están en riesgo justamente por este suicidio ocurrido, ¿no? Bueno, espero no estar aburriendo. Para nada. ¿Me escuchan? En absoluto. Digo que espero no estar aburriendo, porque esto de hablar solo yo, sin conocer al auditorio, pero bueno, espero que les sea útil. ¿Mm? Sí, Sí, ahí en el chat ahí están poniendo interesante, súper interesante, no aburre para nada. Bueno, Así que, no era para que me dijeran todo eso, pero sí que a ver si les puede ser útil, porque, viste, uno habla y, bueno, estoy leyendo que dicen toda esa información es útil. Yo recuerdo, yo me formé, imaginen, por mi edad, empecé la facultad, no se asusten, en el año 75. Así que imagínense, mucho tiempo atrás, 45 años atrás, ¿no? Ahora que pienso, más o menos. En aquel momento, cuando yo termino de cursar y me ofrecen de ir al Centro de Asistencia al Suicida, yo no tenía ni la menor idea. Y la verdad es que en la medida en que uno se mete en el tema, dejás de tenerle miedo, sí le tenés respeto, pero eso permite la ayuda justamente y el abordaje que muchos de ustedes preguntan en el chat, es muy importante a esta temática, porque justamente desde el miedo no podemos dar. Desde la ignorancia no podemos ayudar, ¿sí? Y por otra parte, también hay que tener muy claro que tampoco somos salvadores de absolutamente toda la humanidad. Tenemos que, en estas tareas, pero ustedes lo van a ver en cualquier rol que ejerzan como psicólogos o psicólogas, hay que tener un equilibrio y que tenemos que repensar todo el tiempo entre impotencia y omnipotencia. Porque ojo que a mí me pasa no solamente con esto del suicidio, también con un montón de realidades con que uno se encuentra duras, difíciles, de, bueno, en fin, de abuso, de violencia, de muchísimo sufrimiento personal. En ese sentido, genera una gran impotencia. Por otro lado, a veces uno tiene, por otro lado, que lidiar con la omnipotencia de yo todo lo puedo, porque como, a ver, cuando uno elige esta profesión y esta vocación, y a solucionar los temas de las personas, ¿no? Y muchas veces hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Y además algo muy importante, el que tiene que poder es el otro. Nosotros somos facilitadores, ¿sí? Pero nosotros no podemos hacer por el otro. Entonces tenemos que ser quienes, con la empatía y con las preguntas, etcétera, acompañemos los procesos de las personas, pero no vamos a poder cambiar por ellas, ¿no? Bueno, acá, bueno, un testimonio fuerte, fui potencial suicida y el entorno no pudo ayudarme hasta que tuve una internación psiquiátrica. Totalmente, o sea, hay que distinguir, por eso nosotros tenemos que tener claro cuándo pedir la interconsulta y la ayuda
la ayuda psiquiátrica, que no siempre es necesaria, pero en muchísimos casos sí. Pero aunque no sea necesaria una internación, sí muchas veces un tratamiento, un apoyo farmacológico y una tarea en equipo con el psiquiatra, ¿no? Ok. Dale, pregúntenme y yo voy escribiendo. Bueno, con la primera que comenté recién es cómo procedemos cuando la persona se niega a recibir ayuda. Bueno, esa es una pregunta difícil, ¿sí? Una pregunta difícil porque justamente por lo que yo venía diciendo recién, ¿no? Que es la persona la que tiene que realizar el cambio y es la persona la que tiene que aceptar la ayuda. Espérame medio minuto que ya, porque así... Y bueno, hay que intentar acompañar igual a la persona, estar cerca y estar muy atentos hasta lograr que la persona acepte algún tipo de ayuda. Hay que estar, acompañar, ¿sí? En definitiva, estar cerca. En la medida que estás cerca, la persona va reconociendo ese... A ver, ahí va uno. Estoy mandando los PowerPoints. Ya me falta poco. Qué raro no está este, bueno. ¿Te puedo pasar 2 videitos, Mayra? Sí, sí. Te voy a pasar los dos. No nos va a dar el tiempo para las preguntas. Estamos hablando ya de en algún otro momento hacer alguna otra charla, porque hay muchísimo material para charlar y hay muchas personas que la verdad es que les está interesando mucho y bueno, es muy útil. Sí, y además que yo hoy estoy yendo un poco rápido. Bueno, no puedo encontrar. Ya va el... No, mira, yo... Espera porque está tardando. Ay.
Bueno, ahí ya fue, ¿eh? Buenísimo. Ahí lo chequeo y seguimos charlando lo que está en el chat. Esto que están poniendo por el chat es muy interesante, de que cada primer jueves de mes el CAF transmite por Face charlas informativas. Así es. Lo vamos a estar recordando. ¿Querés que sigamos con las preguntas? Sí, ya estoy saliendo de acá del mail y te diría, ¿sabés qué? Porque bueno, acá estoy de vuelta. Te diría, hay dos videitos que a lo mejor podemos pasar, pero Mayra, yo te diría que los busques, yo te digo cuáles, directo desde YouTube, o los dejamos para un próximo encuentro, porque intenté mandarlos, pero son tan pesados, yo los tengo convertidos, pero son muy pesados para que te los mande por mail. Uno se llama El poder de la empatía. Es un dibujito animado y busca la versión que está subtitulada. Es cortito. Y otro, si llegamos a tener tiempo, se llama Experimento Social Suicidio. Bueno, acá estoy de nuevo. Te mandé un solo PowerPoint, otro lo digo verbalmente, no importa, porque no nos va a dar el tiempo, si no. Sí. Acá hay una pregunta que a mí me pareció bastante interesante, que preguntan si una persona que superó intentos y crisis con atención profesional se considera permanentemente en riesgo. No. A ver, dos cosas. Una persona que actualmente está en riesgo suicida o con ideación, ¿cuáles son los factores que elevan su potencial suicida? El potencial suicida es cuál es la chance que tiene cada persona de concretar el intento, ¿no? Que está fantaseando. Entonces, vieron que en la medida que yo les hablaba de proceso, decía, acá es bajo, acá es mediano, acá es elevado. Bueno, cuando hay un plan es muy elevado. La otra razón que eleva el potencial suicida es que tenga muchos intentos previos. Entonces, si una persona hoy está con ideación suicida, que tenga muchos intentos previos, eleva el potencial suicida, la pone más en riesgo, porque ya lo intentó varias veces, porque ya sabemos que es una predisposición, una tendencia que tiene, algo que ya alguna vez lo intentó. Ahora, una persona que ha tenido algún intento, o más de uno, y que ha iniciado un tratamiento, y no vuelve a tener ideación suicida y está bien atendida y contenida, por supuesto, ya no se considera en riesgo. Es decir, una vez que hace un tratamiento y supera esas crisis, no está en riesgo. Por eso hago la distinción, mirándolo de un lado y de otro. Puede tener intentos y estar recuperada, digamos, y estar bien y seguir con su vida normalmente, en general con algún apoyo terapéutico si lo necesita, y al revés, la persona que hoy está en riesgo y ha tenido muchos intentos, eso sí eleva el potencial suicida. No sé si fui clara. Sí, sí. Nos preguntan también en qué rango etario hay más casos de suicidio. A ver, como les comentaba antes, el tema de las estadísticas es muy complejo porque, bueno, el registro y muchas veces hay subregistro. Ahora, edades donde hay mucho suicidio es adolescencia y jóvenes de hasta 25 años,
y luego la franja que va entre los 35 y los 45. Pero esto no significa que no haya suicidios en el resto de las edades, ¿sí? Pero sí actualmente se está observando una mayor tendencia en adolescencia y hombres jóvenes entre 35 y 45. ¿Mm? Esto también yo se los decía al principio, se mantiene la tendencia de que hay más hombres que lo concretan que mujeres, y más mujeres que lo intentan y no lo logran. Y las mujeres tienen más tendencia o propensión a pedir ayuda y a buscar ayuda que los hombres, que son más herméticos y les cuesta más salir a pedir ayuda. ¿Mm? Están hablando del tema de los indicios, que hay casos de que quizás no había indicios. Acá una chica dice, conocí el caso de un muchacho en mi barrio que se suicidó y nadie lo podía creer porque lo veían bien, siempre alegre, trabajo, casa, hijos, y más arriba comentaron un caso similar. Sí, la verdad es que es muy común escuchar situaciones así. Ahora, algo estaba sucediendo con esa persona para que tomara una decisión tan drástica. Yo no puedo hacer, no soy adivina, digo, por eso no tomen esta respuesta como la respuesta a estos casos puntuales, ¿no? Pero sí, en la casuística uno ve situaciones como las que describen recién, de personas que aparentemente está todo bien, y que después cuando empezamos a hablar con uno, con otro, bueno, yo les voy a contar el caso de alguien hace poco, ¿no? No era una persona joven, una persona grande de más de 60 años, pero que estaba todo bien, que estaba por jubilarse, proyectos a futuro, ganas de hacer cosas con sus hijas, etcétera, etcétera. Esto era lo que mostraba y reflejaba. Nunca dio indicios de nada. Ahora, quienes después que sucedió el hecho, y que fue, como todo suicidio, devastador, una amiga hizo un comentario de que alguna vez había hablado con ella y otras amigas empezaron a comentar, ella nunca había manifestado la intención suicida, pero sí todos estos indicios de no doy más, estoy agotada, no puedo seguir atendiendo a mis padres, tenía un marido con crisis psiquiátricas frecuentes y ella se ocupaba de todo a la perfección, estaba como desbordada en un montón de situaciones, pero no se le notaba, ¿sí? Entonces sí, es verdad, hay muchísimos casos en los cuales no es fácil detectar los indicios, eso es real. Y además también tenemos que tener en cuenta que hay muchísimos suicidios que son prevenibles y muchísimos suicidios que se deben a causas y razones intrapsíquicas, a lo mejor no, y patológicas, no tratadas adecuadamente, y que escapan de nuestra posibilidad de detección y prevención. Son los suicidios más duros, por eso yo decía, es una muerte que deja más preguntas que respuestas. Y esto lo engancho, disculpen, con una pregunta que dejamos colgada cuando yo empecé con los temas del PowerPoint, que alguien preguntaba el abordaje con familiares y cercanos una vez que el hecho ya pasó, ¿no? Sí, tengo la pregunta anotada por si querés que te la repita. Dale, léemela. Era Pablo que preguntaba qué atención se brinda a los grupos familiares que han transitado por un episodio de suicidio o intento en sus familias. Bien,
porque, a ver, es distinto intento que el suicidio consumado, ¿no? Vamos primero al suicidio consumado. El suicidio consumado hay que trabajar mucho, mucho con la familia, este sinsabor del por qué, de las preguntas, de qué pasó, de qué no hice, de qué dejé de hacer. El manejo de la culpa, el trabajo con la culpa es muy importante con la familia, y trabajar la aceptación de que hay esto que vengo repitiendo, de que hay muchísimas preguntas que no tienen respuesta, y entonces hay que trabajar esa aceptación. Y algo que es muy importante desde mi punto de vista, porque he visto grupos intentando trabajo con familiares, etcétera, y también terapeutas, donde es posible trabajar en forma comunitaria con la familia en algún o varios encuentros. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que después el trabajo también es muy individual con cada miembro de la familia. Se pueden hacer entrevistas y encuentros grupales, pero muchas veces en esos encuentros grupales no se da todo con la libertad que podría hablar cada uno, porque hay también una serie de cuestiones que un familiar tiene respecto de otro, que no se anima a terminar de decir, y cosas que le pasaban con la persona que falleció, que son exclusivamente del vínculo entre la persona que falleció, que se suicidó, y ella, ¿sí? O él. ¿Se entiende? Esto es muy importante, porque si no, nosotros alguna vez empezamos a hacer un intento de hacer grupos con familiares, y también fue muy difícil. Los grupos con familiares de suicidas, que se llaman sobrevivientes o afectados, nosotros recomendamos hacerlos cuando la familia, perdón, ha transitado un tiempo del duelo y ha trabajado el duelo. Y después sí se pueden reunir con otros, porque son efectivos los grupos de apoyo, con otros que han transitado situaciones similares, pero primero habiendo trabajado individual y familiarmente. Porque si llegan al grupo grande con otros familiares, sin haber trabajado el duelo privadamente, se dan una serie de cuestiones muy difíciles de manejar en los grupos, muy movilizantes, porque cada uno necesita hablar y hablar y hablar de lo propio. El primer jueves de septiembre hubo, si la quieren buscar después en la página del CAS, una charla que dio la licenciada Diana Lieberman, que es especialista en duelo. Dio una charla el jueves, pueden escuchar, es una charla muy cortita, dio, y después como 1 hora de preguntas. Así que aprovechen y mírenla, porque el tema duelo es todo un capítulo en sí mismo, ¿no? Y una de las cosas más difíciles con el tema del duelo por un familiar suicida es que la familia, en muchos casos, tienen la sensación de que si superan el duelo, que en realidad el duelo a lo mejor no se supera nunca porque siempre van a estar recordando a quien no está, pero que si lo superan es como olvidarse del que no está. Y ese es un obstáculo para el trabajo del duelo. O sea, trabajar con la familia que por superar el duelo no se están olvidando del que no está. ¿Sí? Bueno, y después lo otro era con el intento de suicidio. Con el intento es bastante complejo y hay que trabajar mucho familiarmente, porque hay que trabajar en una primera etapa el acompañamiento, el cuidado, el estar cerca, por lo que yo les decía de, bueno, sigue en riesgo la persona, sigue en riesgo, entonces hay que estar cerca, y en qué momento, por eso tiene que ser muy bien acompañada profesionalmente la familia, en qué momento poder empezar a dejar
que el que hizo el intento vuelva a la normalidad de su vida y salga y haga cosas, y que el miedo de la familia no entorpezca el propio desarrollo. Creo que traté de ser breve, pero clara en esto de el equilibrio entre la culpa, el miedo, el cuidado, hasta dónde cuidar, dónde soltar el miedo, cómo seguir cuidando aún con miedo, todo eso acompañados por un profesional. Sí, se reentendió. Acá en el chat, Liz pregunta, ¿cómo se interviene con niñas que tienen ideación suicida? Bueno, la verdad es que ahí ese es otro, abrimos temas que son una charla en sí misma, ¿no? Y yo les recomiendo lugares donde buscar información, porque nunca viene mal. Hay una fundación que se llama Aiken, con K, lo escribo en el chat, que se dedica al duelo, que me acordé ahora que es importante porque se dedica al duelo en niños, niñas y adolescentes. Y la verdad es que trabajan muy bien, tienen muy lindos materiales, hacen actividades, bueno, inclusive las puedo conectar si quieren que algún día les dé una charla a alguno de sus integrantes. Pero bueno, el tema de la idea, eso venía de lo anterior, ¿no? De cómo trabajar el duelo. Pero con respecto a ideación suicida en niños, no es altamente frecuente, pero es más frecuente de lo que la mayoría pensamos, ¿sí? Y se requiere tratamiento sí o sí, y tratamiento con la familia, ¿sí? Porque además hay que trabajar mucho árbol genealógico, cuáles son, digamos, las edades, los cuadros que vienen existiendo en esa familia. Estoy recordando un caso que a lo mejor sirve de ejemplo, de un chiquito de 6 años, del contexto, 6 años, hijo de una mamá sola que vivía con sus padres. Los padres eran religiosos muy estrictos, si mal no recuerdo, testigos de Jehová, muy, muy estrictos. En ese ámbito se crió este chiquito, se estaba criando este chiquito. La figura paterna era el abuelo fallece de un ataque al corazón repentinamente. Y este chiquito, a la muerte del abuelo, la ideación suicida venía todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en definitiva él lo que expresaba era, quiero irme con mi abuelo, lo extraño, quiero irme con mi abuelo. Esto se presenta con cierta frecuencia. Y en realidad intentó concretarlo un poco impulsivamente, más de una vez, queriendo abrir la puerta del auto, etc. Él tenía como esto muy, muy presente. Pero lo que sucedía es que había todo un entorno difícil, donde en realidad no había una cuestión muy depresiva en toda la familia, que también había llegado este chiquito. Después él fue evolucionando bien, pero con tratamiento muy exhaustivo, que por suerte la mamá accedió a hacer, aún en contra de su propia madre, de la abuela del nene, que no quería saber nada con que hiciera tratamiento psicológico. O sea que la respuesta es consulta y tratamiento. ¿Mm? Bueno, son -4. ¿Quieren que avance con el otro pago? A mí me parece que es muy largo, ¿no? Pero aunque sea, ya hemos hablado bastante, pero si quieren hacemos un punteo de los mitos, aunque sea rápido,
y a lo mejor queda abierta la posibilidad de, en función de sus intereses, hacer en otro momento otra charla para profundizar y seguir charlando, o a lo mejor quieren aprovechar estos minutos para hacer preguntas y dejamos los mitos para la siguiente, como quieran. Pongámoslo a disposición de quienes están comentando en el chat, qué les parece. Susa, tengo el power. Si quieren los mitos en la siguiente y seguimos con las Mitos dicen que preguntas. haya segunda charla. Están copados preguntando. Sí, segunda Sí, porque charla, sí. además, ¿sabés qué, Mayra y Paloma? Los mitos parece como una cosa que se pasa rápido, pero los mitos da para una charla nada más. ¿Por qué? Porque cada mito abre a temas, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que programemos otra charla en otro momento sobre mitos y algunas otras cuestiones. Por ahí, para cerrar, me gustaría, además de responder alguna otra pregunta más, también podría ser que cerremos con el videíto de empatía si lo encontraste. El animado me habías dicho. Sí. Sí, lo tengo listo para reproducir. No sé si quedó alguna pregunta sin responder, si no, lo reproduzco. Y miren la charla de duelo, porque acá están preguntando, charla de duelo, charla de duelo. Yo preferiría la próxima retomar en mitos y varias cosas que nos quedaron colgadas, pero de duelo vayan mirando la charla que está en CAS Buenos Aires, está subida a Facebook, pero además está en la página, que a lo mejor se ve todavía mejor, o alguno que no tenga Facebook, porque no está subida a Instagram. Y como ahora se usa más Instagram que Facebook, a veces escucho que hay chicas y chicos que no tienen Facebook. Pero entran en la página www.casbuenosaires.org.ar y donde dice charlas de prevención está la charla de duelo, que debe durar 1 hora y media porque ya les digo, mucha pregunta y vale la pena. Sí, acá estamos viendo que, bueno, todo el público está diciendo de hacer otra charla y, bueno, desde Auge nos encantaría hacer otra y así que, bueno, la vamos a coordinar para hacerla en otro momento, así que, bueno, muchísimas gracias también por la propuesta. Y May, ¿encontraste el video? Sí, ahí les comparto la pantalla. Dígame si ahí se ve. Esta ahí está. ¿Se ve completo? ¿Lo ven bien? Sí, 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 sí. Cuando vos me digas, Fernando, yo le doy reproducir. les quería contar que nosotros damos, que esa es otra charla posible también, pero bueno, deben tener ustedes mucha formación en esto, que es de comunicación, porque para nosotros todo lo que es referido a habilidades de comunicación es central para nosotros en el teléfono, pero bueno, para el vínculo terapéutico también, para el rol terapéutico, perdón, también todo este tema de las herramientas de comunicación. Entonces elijo este video, que es un videíto muy cortito, pero que habla fundamentalmente de una habilidad que es la empatía. Después, si quedan unos minutitos, hacemos algún comentario, pero lo miran si está subtitulado porque está en inglés el video. Sí, creo que este era el que estaba subtitulado. ¿Los me fijo? A ver. Sí. Sí. ¿Querés poner pantalla completa? Eso. Lo que no se escucha es el sonido. Si puedo,
Creo que no, no vamos a poder escuchar el sonido porque no me sale una opción. Si no, quizás sé lo que pasa. A ver si así se escucha bien. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had it, yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bueno, cortito, pero quería como cerrar porque ya estamos sobre las 9 y no sé, todos querrán, varios ya se están yendo. Quería cerrar con esto de la empatía, porque varias de las preguntas fueron referidas a cómo es el abordaje, cómo tratamos a una persona que está con ideación suicida, cómo tratamos a sus familiares, a sus amigos. Y la empatía es la herramienta, es esto de la conexión. Fíjense que es empatía versus simpatía. Simpatía es el que no conecta y empatía es el que conecta y que a lo mejor y que no juzga los sentimientos del otro, sino que los acepta tal cual son, los escucha, aunque no tenga una respuesta para darle, porque muchas veces lo que nos cuentan y confían las personas, y ustedes todos van a ser terapeutas o van a trabajar en escuelas o van a trabajar en organizaciones, pero todos en relación a personas, en relación a otras personas, siempre es importante esta conexión, ¿no? Y en esto del suicidio, el otro está en ese pozo oscuro y profundo donde estaba el dibujito, ¿sí? Y ¿qué hace el osito? Baja al pozo oscuro para ponerse al lado, ¿no? Yo me acuerdo una vez en un colegio que un chico me contaba que él tenía épocas muy malas donde había otro chico que no era su amigo, pero que venía todo el tiempo y le decía, ¿cómo estás, fulano? Si necesitas charlar, yo acá estoy, ¿sí? Y así le decía todos los días,
Este chico finalmente estuvo mejor, su situación fue mejorando, hizo un tratamiento, hizo terapia, etc. Y él decía, siempre le voy a agradecer a este otro que venía y que me ponía la mano en el hombro y me decía, cuando necesites acá estoy. Y si bien nunca fue a contarle lo que le pasaba, la realidad es que él dice, yo sabía, escuchen esto, que no era invisible para todo el mundo, porque había alguien que me registraba, que me ponía una mano en el hombro y que me decía, acá estoy si necesitas, ¿no? Porque esa sensación de estar en el pozo oscuro y cerrado es muy fuerte. Entonces a veces la presencia es importante y no el tratar de convencer o dar soluciones. Después llegará el momento de aportar soluciones, pero hay un momento que es de conexión y de decir cuánto lamento lo que estás pasando. ¿Mm? Bueno, hasta acá llegamos. A ver, voy a leer esto último porque, y con esto cerramos, ¿no? Porque no la quiero dejar con esta sensación. Hola, quería saber algún consejo si tienes sobre la ayuda dada cuando la ayuda dada no fue exitosa y el suicidio se consuma. Llegar a pasar con algún paciente en el futuro. Bueno, este es el gran tema de todos los terapeutas, ¿no? Siempre pensar que esto pueda pasar. Hace muchos años hubo una serie argentina de un terapeuta que tenía que se suicidó un paciente y que deja de atender hasta que vuelve a armar unos grupos, etcétera. Pero es la gran escena temida, ¿no? La fantasía temida. Yo volvería un cachito atrás en la charla donde les decía, nuestra profesión tiene mucho de tener que balancear la impotencia y la omnipotencia. Porque por un lado elegimos esta profesión porque tenemos una enorme vocación de ayuda, en general es así o no, con lo cual lo que queremos es ayudar, encontrar soluciones, ¿sí? Esa es la omnipotencia. Y la impotencia es cuando nos encontramos frente a tantísimas cosas que no podemos resolver. Y con respecto al suicidio tenemos que tener claro de que uno o las instituciones hacemos todo lo posible, pero no siempre se puede, porque en definitiva la decisión está en el ámbito de la libertad del otro, y uno no puede hacer por el otro. Entonces la tranquilidad tiene que venir de hacer, mira, acá ponen, la serie se llama En Terapia, es verdad. Una serie que tiene muchísimos años, pero que era buenísima, muy buena, se las recomiendo. Uno tiene que tener la tranquilidad de que actúa con seriedad, con responsabilidad y con compromiso. Y de esto, si nos volvemos a encontrar para hablar de mitos, les pasaré el otro PowerPoint, que se los voy a pasar antes a Mayra para que lo pase ella, bueno, esto de seriedad, compromiso, responsabilidad. Y después la certeza de que no todo depende de nosotros, que también el otro. Tenía un profesor muy bueno, después de... Ustedes saben que esta carrera y esta profesión es no dejar de estudiar nunca, siempre estamos actualizándonos, y en algún grupo de estudio que tuve muchos años, tenía un profesor que era buenísimo y que nos daba estos tips prácticos y decía, la terapia es como estar sentado con el paciente adentro de un bote, ¿no? En el agua remando. Y hay momentos cuando el paciente llega que el que más rema es el terapeuta, ¿no? Acá la terapia es esto de también hacer
que el otro pueda remar por sí mismo. Ahora, si hay un momento donde pasa el tiempo y yo sigo sintiendo que el único que remo soy yo, algo no está del todo bien y tenemos que revisarlo, porque el paciente también tiene que hacerse cargo de lo propio y está tomando una decisión al no remar, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación, gracias por la escucha a todos los que se quedaron hasta ahora escuchando y bueno, alentarlos a que esta temática no les tiene que dar miedo y aún cuando les dé miedo hay que lidiar con ella, ¿sí? Yo llevo más de 40 años en el tema y no crean que no me da, a ver, no solamente miedo, sino que siento una enorme compasión por las personas que transitan por procesos tan dolorosos. Así que, bueno, hay que seguir porque siempre es bueno lo que uno aporta, ¿no? Lo que cada uno desde su lugar aporta, quiero decir. ¿Mm? Bueno. Bueno. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron, a la licenciada Fernanda. Como les dijimos, esto va a ser un ciclo de charlas en cuestión de poder repensar nuestra formación académica, nuestro rol como futuros profesionales de la salud mental. Vamos a tener un próximo encuentro sobre otra temática, pero bueno, como ya Fernanda nos estuvo diciendo, nos gustaría mucho seguir haciendo más encuentros que tengan que ver con esta temática y bueno, con el centro de atención también, que la tienen más clara que nosotros, que por lo visto hasta ahora no hemos podido ver nada en nuestro plan de estudios que tenga que ver con esto, y muchas de las preguntas en el chat tenían que ver un poco con esto, de bueno, cómo actuamos el día que nos recibamos y tengamos que ejercer ante estas situaciones. ¿Vale? Bueno, también muchísimas gracias a María Fernanda, al CAS, a todos los que participaron con sus preguntas, pidiendo otra charla también, así que bueno, vamos a hacer que sea posible. Y eso, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao, gracias. Adiós a todos. Adiós.